Y esta es la primera oportunidad en que utilizamos este medio audiovisual, por lo tanto van a tener que ser amables y disculpar si no lo hacemos con toda la corrección y que con el tiempo podremos ir adquiriendo. Antes que nada, quería comentarles que la intención de esta clase, además de tratar la problemática del orden público, es la de explicarles un poquito lo que es la estructura de la norma indirecta, lo que es el objeto del derecho internacional privado y cómo se estudia el derecho internacional privado, lo cual es muy difícil de transmitir por un papel o por un audio, y ahí entendemos la necesidad que tenían ustedes de tener una clase por Zoom. Más allá de que probablemente entre mañana y pasado tengan clases grabadas, filmadas. El doctor Acosta está trabajando en eso también. Brandon, si yo pudiera verme a mí, me resultaría útil. ¿Cuál sería la forma? Para verse usted tendría que apretar en su cámara, que se tendría que ver en alguna parte de donde están el resto de las personas, y hacer doble clic. Ok. Ya lo hice, pero no estoy. No. Arriba, usted ahora está viendo todos los cuadraditos, ¿no? De toda la gente. Bien. Arriba, a la derecha, hay un pequeño cuadradito chiquito con ¿Vista 3 del cuadritos. hablante? Claro. Bien, gracias. Disculpen, chicos, todas estas cosas. Ahí dice tu nombre, Brandon. Genial, ahí era porque estaba hablando yo, entonces se me ve a mí. Ahora cuando usted hable, se va a ver usted Ah, ya solamente. está. Ahí está. Estoy arriba. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar un poquito por lo que es vamos a establecer la forma en que vamos a instrumentar esta clase. Primero vamos a tratar de hacer una exposición clara, concisa, de algunos términos importantes que hasta ahora nadie les pudo transmitir, por más que tratamos por audio, todos los profesores hicieron resúmenes e informes, y si bien al final vamos a abrir un segmento de preguntas, pero las preguntas van a estar relacionadas exclusivamente con los temas que estoy tratando yo hoy, no preguntas de temas de otros profesores, porque esas preguntas van a ser evacuadas por cada uno de los docentes que tomó un tema, ¿bien? Por una cuestión de no superponernos, o quizás por una cuestión de interpretación, no decir algo que puede interpretarse distinto a lo que dijo otro profesor. Entonces, hoy contestamos las preguntas de lo que yo voy a exponer. Y si esta experiencia sirve, funciona y les resulta útil, las vamos a repetir todas las veces que hagan falta. La fecha del parcial, me la informaron, es el 18 de mayo. ¿Sí? Y respecto a las preguntas, si bien vamos a abrir al final un segmento, si en algún momento hay alguna pregunta muy puntual sobre algo de lo que dije, pero tiene que ser muy puntual y respecto a lo que yo dije, yo voy a autorizar que se haga esa pregunta. Así la contestamos y lo hacemos más interactivo. ¿Bien? ¿Está comprendida la temática? Hagan un sí con la cara, digan un gesto, algo para saber que entendieron. ¿Bien? Perfecto. Brandon, sigo viendo un cartel grande que dice Brandon Palmar. Tendría que Bien. aparecer usted cuando habla. Es que estoy hablando. Bueno. Vamos a arrancar con lo que es el derecho internacional privado, porque por más que yo les hice un PowerPoint y les hicimos audios, esta materia es rara, ¿vieron? Es como que uno empieza, cree que ya pasó todas las materias difíciles y de golpe se encuentra con el internacional privado, donde nos hablan de estructura de la norma indirecta y de la problemática del reenvío y de las calificaciones, la cuestión previa y el orden público. No entendemos nada. La norma indirecta unilateral o unilateral. El derecho internacional privado tiene como objeto de estudio el conjunto de casos ius privatistas, dice Goldschmidt. ¿Qué significa?
que el objeto del derecho internacional privado es el objeto del conjunto de casos de derecho privado con elementos extranjeros. Quiere decir que el derecho público, en principio, no sería objeto del derecho internacional privado. Entonces, el objeto de la materia es estudiar esos casos mixtos, se llaman mixtos porque tienen elementos extranjeros y sus soluciones. Bien, ese es el objeto de la materia. Casos con elementos extranjeros. ¿Qué significa que tienen elementos extranjeros? Significa que tienen un enlace o una conexión con otro derecho. Acá estamos hablando del problema de la ley aplicable, no de los puntos atributivos de jurisdicción, porque las dos grandes problemáticas del derecho internacional privado son la separación entre juez competente, que eso es el objeto de estudio de la problemática de la jurisdicción, y la ley aplicable. Bien, entonces, el derecho internacional privado utiliza como herramienta para poder resolver estos casos mixtos, casos que pueden haber sido absolutamente internacionales o relativamente internacionales. Toda esta información yo se las doy para que cuando ustedes estén leyendo, si están leyendo el libro de Goldschmidt, si están leyendo el libro del Dr. Fox, entiendan a qué se refiere. El caso absolutamente internacional es el caso que de entrada, desde que nació, tiene elementos extranjeros. Ejemplo, un matrimonio que se celebra en la República y tiene su primer domicilio conyugal en España. Primer domicilio. Claramente es absolutamente internacional porque el elemento extranjero está desde el nacimiento. Bien. El caso relativamente internacional es el caso que era nacional y con el transcurso del tiempo, por alguna circunstancia, se transforma en un caso con elementos extranjeros. El mismo caso, se casan en Mar del Plata, tienen primer domicilio conyugal en Mar del Plata, compran bienes en Mar del Plata, se van a vivir a España. Viven en España, adquieren bienes en España y se separan en España. En el momento en que se fueron a España, se transformó en relativamente internacional. Caso con elementos extranjeros, derecho conectado, derecho español. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, el derecho internacional privado utiliza normas indirectas. La norma indirecta, o la norma de conflicto, o la norma de colisión, es lo mismo, estos son todos sinónimos, es una norma muy especial, que se compone, yo no tengo pizarrón acá, y eso es un problema, porque en realidad nosotros usamos mucho el pizarrón, pero yo sobre esto les hice un PowerPoint que sobre la base de esta clase lo pueden volver a mirar, y entonces van a ver que les resulta más sencillo. Entonces, la norma indirecta tiene, al igual que la norma directa, un tipo legal y una consecuencia jurídica. Pero esta norma indirecta es especial. ¿Por qué? Porque tiene un tipo legal que se compone de la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión y una característica negativa que es el fraude a la ley. La consecuencia jurídica tiene una característica positiva, que es los puntos de conexión y lo conectado, y una característica negativa, que es el orden público, que es lo que vamos a ver hoy dentro de un ratito. ¿Cuál es la diferencia entre una norma directa e indirecta? Yo todo esto ya lo he explicado en audios y todo, pero lo repasamos porque al principio ustedes se han perdido al no tener la cursada presencial, lo que tienen todos sus compañeros, que es que durante las primeras clases todos los profesores repetimos la problemática de la estructura de la norma. Entonces llega un o han asistido a clases, pueden saber ¿Cuál es la diferencia entre la norma directa y la norma indirecta? La norma directa, como yo les di en los ejemplos que ya escucharon, dice, al que matare a otro, por acción social a reglamentar, le corresponderá una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años. Es decir, no soluciona el caso en la consecuencia jurídica. La norma indirecta no. La norma indirecta
tiene un elemento técnico variable que se llama punto de conexión. Ese punto de conexión es el enlace con el derecho extranjero. ¿Entendemos esto? Es decir, el punto de conexión es el vínculo con el derecho que va a resolver el caso. El punto de conexión nos va a mandar al derecho que va a resolver el caso. Ahora bien, ese derecho va a resolver el caso si y solo si la solución del derecho extranjero no es contraria al orden público. Bien, que es la problemática que vamos a ver hoy. Sobre todos los problemas de la parte general, ustedes tienen trabajos subidos a la página, pero de ser necesario, y de ustedes así manifestármelo, podremos dar una pequeña clase de apoyo sobre cada uno de esos temas. La idea de hoy era, bueno, tener una clase presencial donde pudieran tener contacto con cómo se enseña esta materia. Entonces, vamos a graficar el problema de la estructura de la norma con un caso práctico, que es lo más claro que se me ocurre. Todos tienen en la página, en el aula virtual, el caso Fritz-Mandel. El caso Fritz-Mandel, que se da dentro de la problemática del fraude a la ley, es un caso que ocurrió realmente. El señor Fritz-Mandel era una persona de nacionalidad austríaca que viene a la Argentina, se nacionaliza argentino y constituye un domicilio en la Argentina. De hecho, vive muchos años en la Argentina. En un momento determinado, ella siendo mayor y habiéndose casado 5 veces, teniendo hijos solamente de su tercer matrimonio, se entera de que tiene una enfermedad terminal, mieloma múltiple, una especie de cáncer, y que tiene muy poquito tiempo de vida. Acá vamos planteando la estructura de la norma. Causa, la posible muerte del señor Mandel. Hechos subyacentes al punto de conexión, todas aquellas circunstancias que llevarían al juez al convencimiento de que el último domicilio conyugal del señor Mandel estaba en la Argentina. ¿Bien? ¿Vamos rellenando la estructura? Ahora, ¿qué pasa? El señor Mandel se entera que se va a morir. ¿Y él qué quiere hacer? Quiere desheredar a todos los herederos legitimarios, no legítimos, legitimarios, quiere decir con derecho a una porción sustancial de la herencia, que eran sus hijos, a favor de su quinta cónyuge. Obviamente, el derecho argentino no se lo permite, no se lo permitía en ese momento y no lo permite ahora tampoco con el Código Civil Comercial. ¿Qué hace el señor Mandel? Agarra, arma 2 valijas y se va a Austria. Se renacionaliza austríaco y fija domicilio. ¿Por qué marcamos las 2 circunstancias? Porque en Austria, el punto de conexión que determina capacidad para testar y para capacidad en general es la nacionalidad, mientras que en Argentina es el domicilio. Por las dudas, el señor hizo las 2 cosas. Testa, deshereda a sus herederos legitimarios y le deja toda la quinta cónyuge. Y se muere. Obviamente, los herederos argentinos alegan que hay fraude a la ley. ¿Seguimos la estructura de la norma? Causa, hechos subyacentes al punto de conexión. Causa, el señor Mandel se murió. Hechos subyacentes, todos los hechos que en la sentencia ustedes van a leer llevan al convencimiento de los jueces de que en realidad el señor Mandel tenía domicilio en la Avenida Libertador, no en Austria. ¿Bien? Y acá aparece la característica negativa del tipo legal, que es el fraude. Claramente, el señor Mandel había cometido fraude a la ley para poder desheredar a los herederos legitimarios. Entonces, el problema se terminó ahí. Bien, ahora, si el domicilio último de Mandel hubiera sido genuino, seguimos adelante y llegamos a la parte de la consecuencia jurídica. Y ahí empezamos. Punto de conexión en sucesiones. Vamos a seguir con el caso Mandel que se resolvió con el Código de Vélez. Bien. Punto de conexión 3283, último domicilio del causante.
El código de Vélez decía el domicilio que tenía el causante en el momento de su fallecimiento. No vamos a entrar ahora a hablar del sistema del Código Civil y Comercial, porque el Código Civil y Comercial ha hecho una excepción respecto de los inmuebles situados en la República, respecto a la jurisdicción y a la ley aplicable, que es más complicado, y vamos a ver en la parte de sucesiones, ¿sí? Cuando ya tengo manejo de la materia. Entonces seguimos con el Código de Vélez, que sometía la sucesión a la jurisdicción del juez del último domicilio del causante y aplica el último domicilio del causante. ¿Cuál es el punto de conexión en este caso? Último domicilio del causante. Bien, el último domicilio del causante, de haber sido el domicilio del señor Mandel auténtico, nos indicaría que su sucesión está regida por el derecho austríaco. Y ahí tendríamos que ver qué dice el derecho austríaco respecto de la posibilidad de desheredar herederos legitimarios. Si el derecho austríaco lo permite, aparece ahí la problemática del orden público. Tanto la característica negativa del tipo legal, fraude, como la característica negativa de la consecuencia jurídica, orden público, operan por exclusión. Es decir, que la característica positiva para funcionar o para ser aplicable depende de la inexistencia de fraude o de orden público. Ahora, los efectos son diferentes. El fraude a la ley, si se descubre que los hechos subyacentes al punto de conexión fueron manipulados de manera tal de aplicar un derecho diferente al que correspondería, hace que se apliquen los hechos inmediatamente anteriores. En el caso Mandel, de casualidad, sería Argentina. Mientras que en el caso del orden público, si la solución de derecho extranjero es contraria a nuestro orden público, la solución, el juez siempre va a aplicar derecho argentino, o derecho propio, el derecho del juez que está resolviendo. El juez extranjero rara vez aplica orden público de otro estado. Eso es un supuesto muy particular. En general, el orden público determina que se aplique el derecho del juez que está resolviendo. Por eso es que Goldschmidt dice, está tan en contra del problema del orden, del Instituto del Orden Público, porque es la válvula de escape. Habrán leído varias veces que el orden público es la válvula de escape. ¿Por qué la válvula de escape? Es lo que le permite al juez decir, no aplico nada de derecho extranjero, porque me viola el orden público, y voy a aplicar derecho propio. Bien, ¿qué es el orden público? El orden público, primero, es la característica negativa de la consecuencia jurídica. Entonces, ante la pregunta de qué es el orden público, es la característica negativa de la consecuencia jurídica dentro de la estructura de la norma indirecta, norma de colisión, norma de conflicto, como les digo. Bien. Segundo, había una discusión histórica, los que hayan leído Goldschmidt van a encontrar esa discusión, ya en nuestro sistema no existe más, entre si el orden público era un conjunto de principios o un conjunto de disposiciones. En cuyo caso, hay toda una explicación muy compleja sobre por qué el orden público pasaría al tipo legal y sería un punto de conexión acumulativo desigual. No lean eso, chicos, porque realmente es una complicación que no hace falta, porque a partir del artículo 2600 del Código Civil y Comercial ya está resuelto que el orden público es un conjunto de principios, ¿sí? Entonces, el Código Civil y Comercial ha establecido el orden público como un conjunto de principios, adhiriendo a la teoría más favorable al derecho de la tolerancia o al derecho a la aplicación del derecho extranjero en el proceso. Debemos aclarar que ningún derecho extranjero, llamado a aplicar por la norma, per se es violatorio del orden público. Lo que puede ser violatorio del orden público es la solución que da ese derecho. O sea que tenemos que hacer toda la operación mental de ver la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión, verificar que sean auténticos, que no haya habido fraude, ver cuál es el derecho indicado como aplicable por el punto de conexión, y lo conectado, es decir, si hay o no hay reenvío,
Es decir, si el derecho indicado como aplicable por el punto de conexión no nos manda a otro derecho, problemática sobre la que van a tener una clase que va a proporcionar el doctor Acosta, reenvío es una problemática bastante compleja, por eso va a ser por medio de un video, y luego abriremos un foro para preguntar. Bien, quiero aclarar cómo hemos abierto foros de todas los demás temas. Aclaración al margen, todavía no se abrió el foro de de métodos y de ámbito, porque el doctor Acosta quiere subir un video primero. Entonces, métodos y ámbitos sí se abrió. Bueno, los foros que faltan abrir son por los dos clases del doctor Acosta. Ahora no tengo en mente todos los foros que hemos abierto. Volviendo a la estructura de la norma. Entonces, vemos que los hechos subyacentes al punto de conexión son genuinos, no hay fraude a la ley. Vemos que el punto de conexión nos remite al último homicidio del causante. No hay reenvío. La solución del derecho extranjero no debe violar los principios esenciales de nuestra legislación. ¿Qué son los principios esenciales? ¿Hay un catálogo de principios esenciales? No, no hay un catálogo de principios esenciales. Es un concepto íncito en la cabeza del juez que está resolviendo. Porque es el principio que subyace a la norma. A ver, ¿cuál es el principio que subyace a la legítima hereditaria? Que determinados herederos deben recibir una parte sustancial del patrimonio del causante. Bien, entonces, ese es el principio. Entonces, vamos a analizar. Si el derecho extranjero reconoce la legítima, pero no en la misma proporción que el derecho argentino, ¿lo vamos a descartar? No, porque el principio, que es que una parte sustancial del patrimonio del causante pase a determinados herederos, se está respetando. Entonces, el orden público es un conjunto de principios que no tienen un catálogo, que están en la mente del juez y que por ese motivo son muy peligrosos, porque, como dice el doctor Koch, ha sido llamado caballo de bocado, cláusula de escape, cláusula de reserva. ¿Por qué? Porque es como si siempre el juez tuviera esta herramienta para decir, me agarro de ella y no aplico derecho extranjero. Bien, entonces, resuelta la cuestión del orden público, decidimos ya que es un conjunto de principios, no más discutir si es un conjunto de principios o un conjunto de disposiciones. Vamos a analizar cómo surgió la problemática. Vieron que la mayoría de los problemas de derecho internacional privado surgieron a raíz de un fallo, como el caso Porgo, donde los jueces Orby y Roth descubrieron que había un problema que se llamaba reenvío, el caso de la vida maltesa, que es Anton Bartolo, donde Bartín descubre el problema de las calificaciones. Bueno, acá el problema del orden público tiene antecedentes históricos que vienen de mucho tiempo atrás. Históricamente ustedes saben que el derecho internacional privado nace en el año 1228, cuando un glosador que se llamaba Curcio, que estaba glosando derecho romano, descubre un caso en que el juez de Módena decide que al ciudadano de Bolonia no le va a aplicar derecho de Módena, sino que le va a aplicar derecho boloñés. Distinción entre juez competente y ley aplicable. Esa es la famosa glosa de Acurcio, la que comienza con tus populus. Es la glosa a un párrafo donde un juez de Módena decide que no le va a aplicar su derecho propio al ciudadano de Bolonia, sino que le va a aplicar el derecho de su nacionalidad, porque eran ciudades-estado. Bien, entonces, el orden público nace con el reconocimiento de la obligación de aplicar derecho extranjero que ocurre con la escuela estatutaria italiana, nacida con los glosadores. El orden público requiere para su existencia de dos problemas. Diversidad ideológica, es decir, que haya dos derechos con fundamentos
principios diferentes y el reconocimiento de la obligación de aplicar derecho extranjero. Estas dos circunstancias no coexistieron siempre, porque nosotros tenemos la escuela estatutaria italiana, cuyo reconocimiento de la obligación de aplicar derecho extranjero nace con la famosa glosa de Acucio en el 1228, y por eso tienen que estudiar un poquito de lo que es historia del derecho internacional privado, porque tiene que ver con el nacimiento de determinadas instituciones. Pero ¿qué pasaba? No había diversidad ideológica. Había reconocimiento de la obligación de aplicar derecho extranjero, pero no había diversidad ideológica porque el derecho era solamente el que se aplicaba a los fieles, o sea, a los católicos. El resto de los pueblos vivían como en un limbo, no existía el derecho jurídico. Entonces, no había diversidad ideológica. Todos entendían que los mismos principios regían. Pasado el tiempo y para la Edad Media, más o menos 1500, comienza la escuela holandesa, que luego pasa a Inglaterra cuando Guillermo de Orange asume el trono de Inglaterra, y se produce la escisión de protestante con la publicación en el año 1517 de las 95 manifestaciones de Martín Lutero en su iglesia de Wittenberg, que produce la escisión en la iglesia, aparece la diversidad ideológica. ¿Bien? Entonces tenemos los protestantes y a los católicos. Son todos cristianos, pero ya no hay unicidad. ¿Pero qué es lo que no hay? Reconocimiento de la obligación de aplicar derecho extranjero. La escuela holandesa y luego la escuela inglesa son absolutamente territorialistas. Es decir, que no reconocen en ningún caso que hay que aplicar derecho extranjero, sino que aplican derecho propio. No coinciden las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Ahí. Bien. Si me contestan por el chat, está bien. Entonces, luego de esto, aparece una serie de eventos religiosos y también políticos que determinan una evolución en esta cuestión que dijimos. Primero estaba el reconocimiento de la obligación de aplicar derecho extranjero, pero no había diversidad ideológica, no había problema de orden público, todo el mundo decía, esto es tal cosa. Después aparece, ¿sí?, la diversidad ideológica, nos peleamos, somos protestantes, somos calvinistas, somos... pero, bueno, vamos a generalizar, no vamos a hablar de todas las líneas protestantes. En Inglaterra sucede, todos sabemos la historia de Enrique VIII, que se escinde de la iglesia y se declara cabeza de la iglesia, y empiezan a aparecer distintas interpretaciones de la Biblia y aparece la diversidad ideológica. ¿Pero qué pasa? Esta gente no aplicaba derecho extranjero, era absolutamente territorialista, no había problema. Luego de esto, la vida, el derecho y la historia van evolucionando. Tenemos la Revolución Francesa en el año 1789, y luego en 1848, tenemos la publicación en Inglaterra del Manifiesto Comunista por Karl Marx. Acá claramente tenemos las dos circunstancias que conviven. Y esto es plasmado en la publicación del 8º tomo de Sistemas de Derecho Romano Actual de Friedrich Karl von Savigny en el año 1849. Savigny es el primero que habla del problema del orden público, es decir, de una diversidad ideológica y de la obligación de aplicar derecho extranjero, porque se considera que el mundo es una comunidad y que el derecho de todos los estados es igualmente importante. Ahora bien, Savigny no lo llama problema del orden público, lo llama normas rigurosamente prohibitivas, lo cual lo asimilaría un poco más a lo que es una norma de policía y seguridad, que ya vamos a ver qué es, o instituciones desconocidas. Nosotros consideramos que las instituciones desconocidas no son per se contrarias al orden público,
Y para esto les recomiendo que lean un caso que está propuesto para el tema de cuestión previa, pero que van a ver cómo tiene que, porque en esta materia todo tiene que ver con todo, que es el caso Concepción Di Paola Grimaldi, ¿sí? El caso de la chiquita, ya era grande cuando el padre muere, adoptada en Italia cuando Argentina no reconocía la adopción, ¿bien? Es decir, que la adopción era una institución desconocida, que se resolvió que era contraria al orden público. Nosotros consideramos que no es contraria al orden público, sino que es la institución desconocida de Savigny, ¿bien? Entonces, Savigny habla de normas rigurosamente prohibitivas o de instituciones desconocidas. Y acá aparece la problemática del orden público. Entonces, el orden público es ese conjunto de principios que el juez no va a abandonar por aplicación del derecho extranjero. Y acá aparece otra problemática, que es la problemática entre el orden público interno y el orden público internacional. Vieron que uno cuando lo lee es como un ovillo de lana, es como un lío bárbaro. No es muy complicado. El orden público interno tiene que ver con la distinción entre normas dispositivas y normas coercitivas. Ustedes saben, porque lo han estudiado en todos los derechos civiles, que hay normas que son imperativas, es decir, que las partes no pueden dejarlas de lado, y hay normas que son dispositivas, es decir, hay autonomía de la voluntad. Entonces, el orden público interno tiene que ver más que nada con esa distinción. Es decir, una norma es de orden público interno si no puede ser dejada de lado por decisión de las partes. Ahora bien, el orden público internacional que está adentro, vamos a imaginarnos que son dos conjuntos. Si yo tuviera un pizarrón, ahora dibujaría un conjunto grande que diría orden público interno. Y uno más chiquito que diría orden público internacional. ¿Por qué? Porque dentro de esas normas, las normas de orden público internacional, los principios contenidos en estas normas, vamos a ser más exactos desde que el Código Civil y Comercial nos ha dicho que, siguiendo las dos de normas generales, que el orden público que no debe ser violado es el de los principios subyacentes a la legislación. El orden público internacional es el contenido en aquellas normas que nunca van a ser dejadas de lado por aplicación del derecho extranjero. Nunca. ¿Bien? Entonces, el orden público internacional descarta la aplicación de derecho extranjero. Mientras que las normas de orden público interno son descartadas por la aplicación del derecho extranjero. ¿Entendieron o lo repetimos? Por el chat me pueden decir. Repito. ¿Algunos entendieron? Repetimos. ¿Entendieron? Vamos a hacer así, porque como es complicado, ustedes me van pasando la info por el chat que yo lo voy leyendo. Entendimos que el orden público interno es más grande y el orden público internacional es más chiquito. Sí. ¿Alguien me pidió un ejemplo práctico? Bien, vamos a dar un ejemplo práctico. Ley de locaciones urbanas. Los plazos locativos, ¿sí?, mínimos, son de orden público interno. Yo no puedo hacer contratos por plazos menores a los que dice la ley, porque de hecho el inquilino se me queda y yo no puedo hacer nada porque es un plazo mínimo de orden público. Ahora, esa norma que establece ese plazo, ¿es de orden público internacional? Es decir, nunca le voy a aplicar el plazo establecido en un contrato locativo extranjero porque no es el mismo que el mío. Sí voy a aplicar el derecho extranjero. O sea que dentro de lo que es el derecho interno yo no lo puedo modificar. Pero cuando resulta aplicable el derecho extranjero, sí puedo. Ahora un ejemplo en el que no puedo. ¿Vieron? Vamos a hablar del orden público en materia matrimonial.
En materia matrimonial, para entender bien la diferencia entre orden público interno e internacional, en materia matrimonial yo me tengo que casar ante el oficial de registro civil de mi domicilio. Pero puedo abandonarlo y casarme en otro lado, donde no tengo domicilio. Me caso en un crucero en Brasil. ¿Puedo hacerlo? Sí, siempre y cuando no sea para violar los impedimentos dirimentes, ¿sí? Que son los que transforman al matrimonio en nulo de nulidad absoluta, como por ejemplo el de consanguinidad o el de ligamen. Bien, si el derecho extranjero indica que un matrimonio que tiene alguno de estos impedimentos, los impedimentos dirimentes, es válido, no lo voy a aplicar. En cambio, si el derecho extranjero declara como válidos los que tienen un impedimento impediente, que sería la edad mínima, y el sordomudo que no sabe darse a entender por escrito, ahí sí voy a aplicar el derecho extranjero. Porque en ese caso, el impedimento es subsanable. ¿Entendemos la diferencia? Si la solución del derecho extranjero conculca un principio como es el que una persona que todavía está casada con otro no se puede volver a casar, no voy a aplicar el derecho extranjero. En cambio, si lo que dice es que la edad mínima no sea la misma que la nuestra, siempre y cuando no sea un matrimonio entre niños, por ejemplo. Ahí tampoco lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque los matrimonios entre niños están prohibidos en nuestro ordenamiento. Argentina es parte de la Convención de Nueva York sobre edad mínima y asentimiento conyugal y contraría los principios de orden público. Entonces, si bien la edad la podemos aceptar, lo que no vamos a aceptar es un matrimonio entre niños como ocurre en África o como ocurre entre determinadas tribus gitanas. ¿Entendemos la diferencia entre el orden público interno y el internacional? Las normas de orden público internacional son las que contienen principios de tal entidad que descartan cualquier otra norma. Entonces decimos que el orden público internacional es descartante de la aplicación del derecho extranjero, mientras que el orden público interno es descartable por el derecho extranjero. Ahora sí, miro respuestas. El que no entienda, hable ahora o calle para siempre, porque son temas que, todo esto que estamos diciendo, igual primero la clase va a quedar grabada, porque la gente del... Perdón, a ver. Ahí tenía una pregunta y no la... Ustedes... Le preguntó, ¿pero qué determina? Ahí le digo. Que el orden público interno sea descartable. Eso. Bien. El tipo de norma. Es decir, no hay un catálogo de principios de orden público. Es el juez el que lo va a resolver. Pero sí debemos tener en cuenta que hay determinados asuntos en los cuales nuestro derecho opera como mínimo o máximo. Por ejemplo, en los impedimentos, los impedimentos dirimentes son mínimos. Quiere decir que si no se respetan, no se va a aplicar el derecho extranjero. Ahora, ¿qué pasa? A ver si el derecho extranjero tiene una norma que dice que las personas que son de diferente etnia, una persona de color o una persona de origen asiático, no pueden casarse entre sí. ¿Lo vamos a aceptar? No, porque esa es una prohibición absolutamente contenida en nuestra Constitución Nacional, que el artículo 75, inciso 22, dentro de los tratados de derechos humanos, prohíbe toda forma de discriminación, ¿sí? Entonces, ahí tampoco vamos a aceptar la aplicación del derecho extranjero. O sea, que qué es de orden público interno y qué es de orden público internacional depende de lo que diga el juez en cada caso.
aunque hay consenso en que determinadas cosas son de orden público. Por ejemplo, las legítimas hereditarias en el sentido de que una parte sustancial del patrimonio del causante debe pasar a sus herederos forzosos. Entonces, la finalidad del orden público es el control de las soluciones de los casos con elementos extranjeros. Quiere decir que las soluciones que nosotros debemos obtener no deben conculcar esos principios inalienables que hacen a la estructura de nuestra sociedad. Bien, generalmente las normas de orden público están relacionadas con cuestiones que no son disponibles para las partes. Tienen que ver con el derecho de familia, con el derecho matrimonial, con la tutela y la curatela, con la filiación, con todas cuestiones que no son disponibles para las partes. Dentro de lo que es matrimonio, lo único que podría ser disponible para las partes hoy, y en forma muy limitada, es el régimen de bienes. Para todo lo demás, hay que aplicar la ley argentina y no podemos violarla. Bien, todas las normas relativas a capacidad, a forma, no pueden ser modificadas. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito, antes de hablar de los caracteres del orden público, de las normas de policía y seguridad, que son una cuestión un tanto conflictiva. Las normas de policía y seguridad, que es una teoría que el francés Francescakis desarrolló en razón de lo que él consideró la sumatoria de las normas de policía y seguridad, más las normas de orden público, y les digo el nombre de normas de aplicación inmediata. Las normas de aplicación inmediata se diferencian de las normas de orden público en cuanto a la estructura. Son directas. ¿Bien? Y tienen la característica de que se aplican también a algunas cuestiones de derecho público. ¿Pero qué cuestiones de derecho público? Las cuestiones de derecho público que tienen que ver con cuestiones de derecho privado. Es decir, cuestiones aduaneras, cuestiones de importación, cuestiones de impuestos internacionales. Las normas de aplicación inmediata son normas directas que descartan completamente todo este procedimiento que nosotros establecimos para la solución del caso con elementos extranjeros. En determinados casos, el Estado dice, no, esto lo voy a resolver siempre por mi propio derecho. Por eso es que se llaman normas de aplicación inmediata. No hay estructura de la norma indirecta, a ver qué derecho resuelve el caso. Y acá sí son normas, no principios. ¿Estamos de acuerdo? La norma de policía y seguridad más la norma de orden público da la norma de aplicación inmediata. Ejemplo, el caso Boll, que está en el pie de página, sí hay que leer los pies de página, del libro del Dr. Hoff, que les dejo como tarea para el hogar, leer el caso Boll sobre el tema de la niña holandesa. Es un caso resuelto por la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, y ahí establece qué es una norma de aplicación inmediata, y ese es el concepto que rige para todos los estados que estamos sometidos al artículo 38 de la Carta de las Naciones Unidas, donde está el reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, las normas de aplicación inmediata descartan, ¿sí?, que haya toda esta problemática de estructura de la norma indirecta. Directamente hablamos de una norma directa. Esta norma resuelve de esta manera. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos la diferencia? Brandon, yo veo tu cara grande ahí. ¿Está bien eso? Sí, ellos ven la de usted igual. Usted me ve a mí porque soy el moderador. Está perfecto. Disculpen mi ignorancia, chicos, pero yo soy estoy en mi jardín de tecnología, entonces todos los días aprendemos. Bien, hasta ahora vamos entendiendo todo. El que tenga una pregunta la nota, preguntas relativas a todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Entonces ahora
vamos a hablar de los caracteres del orden público, que son lo que tenemos que saber referido a ciertas cuestiones. Me había olvidado un tema. Hoy por hoy hay un orden público distinto, que es el orden público comunitario, que está tratado en el libro del Dr. Fox, por eso lo vamos a tocar. El orden público comunitario es un orden público que se da actualmente solamente en la Unión Europea, porque no tenemos otra persona de derecho internacional público con el grado de interrelación y de vinculación y de obligatoriedad que tiene la Unión Europea, que tiene, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo. Entonces, el orden público comunitario es el que surge de todas estas opiniones consultivas, sentencias y resoluciones que estos tribunales supranacionales resuelven. ¿Cómo opera el orden público comunitario? Está por encima del orden público de los estados. Es decir, ningún tribunal nacional de un país miembro de la Unión Europea podría resolver algo en contra de lo que dice que es el orden público alguno de los tribunales de estas organizaciones. Nosotros tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos algunas cuestiones que también son declaradas de orden público. Tenemos, por ejemplo, en el caso de fertilización asistida, el tema del caso Artavia Murillo, respecto a embriones congelados. Así que también hay algunos fallos que nos dan pautas de orden público comunitario, bien que serían aplicables dentro del ámbito de la OEA. Pero el mayor grado de orden público comunitario lo tenemos en la Unión Europea. Y el orden público comunitario está por encima, eso es lo importante. El gran carácter que tienen que tener en cuenta ustedes es el de la supranacionalidad. El orden público comunitario es supranacional. Supra siendo por encima de. Este orden público está consensuado por un acuerdo. No, el orden público comunitario puede surgir o de tratados, donde sí hay consenso sobre determinadas cosas, porque nadie va a firmar un convenio para después decir que el resultado, la ley indicada como aplicable por el convenio, le viola el orden público, salvo que el tratado dure tanto en el tiempo que viole el principio de actualidad del orden público, que ya lo vamos a desarrollar. Y este orden público surge de las resoluciones, sentencias, opiniones consultivas, del Comité Europeo sobre Derechos Humanos, de la Corte Europea, y de todas las disposiciones que se aplican y cuando dicen cómo deben aplicarse. ¿Bien? A ver. Yo voy mirando si aparecen preguntas que resulte. Independientemente, Bruno dice, independientemente de cuál sea el derecho aplicable. En realidad, no, porque lo que están diciendo es cómo se debe interpretar ese derecho. ¿Cuál es el principio que subyace al derecho? ¿Sí? No es que va contra el eje, sino que interpreta la ley. Ese es el orden público comunitario. ¿Sí? ¿Está claro? La diferencia entre orden público interno, orden público internacional, orden público comunitario. Vamos a hablar ahora un poquito de los caracteres del orden público. El orden público tiene un carácter muy importante, que es la excepcionalidad. Y ahí es donde, cuando leemos a Goldschmidt no le tenía ninguna simpatía al tema del orden público, porque el orden público es el elemento más fácil al que recurrir para descartar la aplicación del derecho extranjero. Entonces, ¿por qué Goldschmidt dice el orden público hay que tomarlo con pinzas, hay que limitarlo, tiene que ser manifiestamente contrario, y tiene que ser a los principios, no a la norma? Porque para el juez, nos dicen los autores, es siempre más fácil recurrir a su propio derecho, decir, no. Acá el derecho extranjero ni loco voy y lo investigo, porque nosotros por la Civil 2 el derecho extranjero, ya ahora por el Código Civil y Comercial, pero originalmente por la Civil 2, como se resolvió en el caso Zapata-Timberlake con Stelling, que es un caso de matrimonio que ya vamos a ver en la parte de matrimonio, un fallo muy complicado y muy abarcativo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
resolvió el recurso extraordinario del caso Zapata Timberlake, María Marta Guadalupe, contra Selin Joseph Carl Steven, no se preocupen, está en el libro. No desesperen porque sobre nulidad matrimonial, que el derecho extranjero debe ser aplicado de oficio, tal cual lo establecía la Convención Civil 2. Entonces, el juez extranjero dice, ¿por qué me tengo que poner a estudiar todo este derecho extranjero? No, me viola el orden público, esto es de orden público internacional, aplico mi propio derecho. Entonces, es un elemento riesgoso, por eso nos dice el doctor Hoff, es un caballo desbocado, es una válvula de escape. Nos escapamos de la aplicación del derecho extranjero en sí aplicable para aplicar derecho propio en sí inaplicable. ¿Todo el mundo entiende? Bien. Entonces, el primer principio es la excepcionalidad. Es decir, el orden público como escape, como causal de no aplicar derecho extranjero, debe ser excepcional. Y muchas convenciones así lo establecen. Por ejemplo, la Convención de 1986 sobre ley aplicable a la compraventa internacional de mercaderías, que establece que solamente se aplicarán las normas que no violen el orden público del Estado que le está aplicando, ¿bien? O del Estado que resulte competente o de la ley que resulte aplicable según esta convención. La CIDIP 2 sobre normas generales, en la cual intervino Goldschmidt, perdón, acabo de cometer un error y lo voy a rebobinar. La Convención de La Haya de 1986 es sobre ley aplicable, entonces no habla de jurisdicción, habla de ley aplicable. Quiere decir que la ley elegida por las partes o indicada como aplicable por la Convención no va a ser aplicable cuando sea contraria al orden público del Estado cuya ley esté en juego. No habla de jurisdicción. Cuidado, porque no quiero que quede algo que no es. La CIDIP 2, en la que Goldschmidt tuvo mucho que ver, de normas generales, ¿saben qué son las CIDIP? No lo aclaramos. Las CIDIP son, la sigla significa Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado. Son reuniones dictadas en el marco de la OEA, donde se han suscrito distintos tratados. Cada CIDIP tiene 3, 4, 5 convenciones sobre distintos aspectos, algunas de las cuales están en vigencia y otras no. Bien, tenemos diferentes CIDIP, hasta la CIDIP 5, ya en otra clase que pienso dar vamos a hablar bien de las fuentes, así como tenemos los tratados de Montevideo del 89 y del 40, que no es solamente el Tratado de Derecho Civil del 89 y el del 40, que es al que más nos referimos, sino que son reuniones de tratados en las cuales se suscribieron convenios sobre muchos temas. Bien, en la CIDIP 2, donde intervino mucho Werner Goldschmidt, respecto al orden público, se estableció que la excepción del orden público, o sea, yo tengo que aplicar derecho extranjero, lo paro con la excepción del orden público. Digo, no, cuidado con el orden público. Bueno, la excepción del orden público va a funcionar solo si la solución del derecho extranjero es manifiestamente, y acá viene la novedad, manifiestamente, contraria a los principios. Estas son las dos intervenciones más importantes. Porque ya en la CIDIP 1 hablaba de manifiestamente, pero lo que no decía es a los principios. ¿Qué hizo Goldschmidt? Dijo, vamos a morigerarlo lo más posible. Que sea excepcional, que solamente descartemos la aplicación del derecho extranjero cuando la violación sea manifiesta, quiere decir que no tengo que andar haciendo toda la, ya me doy cuenta de entrada, y a los principios de la legislación, no a la norma justa, no tiene que ser idéntica, porque si es idéntica, es derecho propio, es derecho extranjero que lo podemos nacionalizar. Tiene que reconocer la institución. ¿Es parecido?
¿Se puede adecuar? Sí, se puede adecuar, mediante el fenómeno de la adaptación. Entonces, el orden público es excepcional. Solamente cláusula de escape, solamente cuando sea manifiestamente contrario al orden público y a los principios, como lo dice el 2600 del Código Civil y Comercial, que solucionó la disputa que antes surgía entre el 14 inciso 2, el 14 inciso 4, cuando hablaba de las leyes que fueran contrarias al espíritu de la legislación. Vélez no resolvía el problema. El Código Civil y Comercial lo resuelve. En el 12 habla del fraude, artículo 12, y en el 2600 establece que el orden público es un conjunto de principios. Entonces, excepcionalidad. Territorialidad. ¿Qué orden público voy a defender yo? El mío. El juez tiene que defender su propio orden público. No va a andar cuidando el orden público del otro Estado. Va a cuidar su sentencia, que la sentencia que él dicta no viole los principios de su legislación. Entonces, en principio, el orden público es de aplicación territorial. Es decir, por más que se trate de un caso con elementos extranjeros y haya extraterritorialidad, porque haya una norma de importación, ¿sí? El juez lo que va a resolver es tomando como base su propio orden público. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a explicar qué es una norma de importación y una norma de exportación. Ustedes lo van a leer en Goldschmidt y por ahí no lo entienden. La norma de importación es cuando el punto de conexión indica como aplicable un derecho extranjero. Ahora no me voy a distraer. La norma de importación es cuando el punto de conexión establece como aplicable un derecho extranjero, es decir, importa un derecho distinto al nuestro. Y la norma de exportación es cuando, por alguna norma extranjera, nuestro derecho es llamado a resolver un caso con elementos mixtos, pero que es regido por otro derecho. Es decir, exportamos nuestro derecho, lo hacemos aplicable a un caso que no es nacional, o traemos derecho a aplicar en un caso nacional un derecho extranjero. ¿Está entendido esto? A ver, que quiero ver qué es lo que me estaban preguntando. Sí, manifiestamente contraria a los principios de la legislación del país en el cual la sentencia va a tener efectos. Bien. Dijimos, territorialidad, excepcionalidad y actualidad. El concepto de actualidad del orden público, que está muy bien desarrollado en el caso Zapata-Timberlake, de hecho, en el voto del doctor Gustavo Bosser, que es el que vota en Cámara, el caso Zapata-Timberlake, salvo lo relativo a la necesidad de aplicar el derecho extranjero de oficio, el fallo de la Corte no sirve para nada. El que es realmente objeto de estudio es el fallo de Cámara, que es muy bueno, y ahí desarrolla el principio de actualidad del orden público. El orden público es un concepto mutable, está cambiando todo el tiempo. De hecho, el orden público, que el juez debe tener en cuenta al momento de resolver, es el vigente en el momento de la resolución, no en el momento crítico en el que pasó el problema. ¿Sí? Ejemplo. Nosotros tuvimos cambios de orden público así de un día para el otro mortales. Ejemplo, matrimonio. Nosotros fuimos antidivorcistas, pero a muerte, hasta la ley 23.515 del año 85. O sea, tenemos bibliotecas de jurisprudencia sobre los matrimonios en fraude a la ley argentina, que era cuando la gente se iba a divorciar a Uruguay, a México, cuando el juez competente y la ley aplicable era la Argentina, porque el juez competente y la ley aplicable en matrimonio era y sigue siendo la del último domicilio conyugal. Pero como cuando la gente se quiere divorciar, se va a divorciar igual. La gente se iba y se divorciaba en Uruguay y se casaba de vuelta. Esos matrimonios
que para Uruguay eran válidos, para Argentina eran bígamos, porque la 2393 no disolvía el vínculo. ¿Bien? Ahora bien, si bien había habido este esquema tan riguroso, se había visto quebrado por distintos fallos como Solá, Ulloa y Zapata, que son casos que les reconocen derechos a viudas fraudulentas. La realidad es que tenemos, a partir del fallo Manuela Rosas de Egea, toda una jurisprudencia que declaraba que estos matrimonios celebrados en fraude a la ley argentina eran inoponibles a la ley argentina. De un día para el otro se dicta la ley de divorcio y somos recontra divorciados. Divorciamos hasta a los que no nos corresponde. Ejemplo, al matrimonio con último domicilio en España, que obtuvo una separación personal, una de las partes que tenía domicilio en la Argentina retoma el domicilio acá, podía pedir la conversión al divorcio en la Argentina. O sea, nos transformamos en recontra divorcistas. De un día para el otro, cambió el orden público. El divorcio no es más contrario al orden público. Entonces, cuando se resuelven los casos Solá, Ulloa y Zapata, cambia el orden público y ya no es contrario al orden público a la disolución de un matrimonio. Entonces, aunque el matrimonio estuviera mal disuelto o en fraude a la ley argentina, a las viudas fraudulentas les reconocen derechos previsionales, pues ya no nos importa, pues no nos está conculcando más el orden público. Porque el orden público hoy no es el mismo que antes de la 2315. Lo mismo sucedió con el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Bien? A mí no me gusta llamarlo igualitario, porque considero que ya poniéndole el adjetivo calificativo de igualitario, le estamos distinguiendo. Y donde distinguimos, no sumamos. La discusión siempre ¿es matrimonio o no es matrimonio? Si es matrimonio, ya está, decimos que matrimonio y punto. No hace falta poner que si es igualitario o es desigualitario o lo que fuera. Pero es una opinión, nada más. Sostenida por la exposición de motivos, donde vemos que realmente el ponerle igualitario tuvo como finalidad distinguirlo, que sería la idea, no distinguirlo. Éramos recontra anti-matrimonio de personas del mismo sexo. No le reconocíamos efectos a matrimonios celebrados a la luz de legislaciones como la holandesa que reconocen validez, admitían la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, bueno, no desplegaban efectos en el cuerpo. Hasta que un día, esa es una opinión personal, que lo he discutido con el doctor Hoff, para mí el orden público no cambió con la posibilidad del matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo, sino que cambió cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitió la unión civil. ¿Se acuerdan de la unión civil que permitía que tuvieran ciertos efectos como poder poner en la obra social y derechos de pensión y de jubilación, derechos muy acotados porque era en la Ciudad Autónoma? Ahí cambió el orden público internacional. Porque no podemos tener el reconocimiento en Cava de una unión entre personas del mismo sexo, llamando a la unión civil, y en la esfera internacional decir no reconocemos matrimonios entre personas del mismo sexo, porque eso sería lo que Goldschmidt decía, oportunismo jurídico. Si lo reconocemos adentro, lo tenemos que reconocer cuando se trata del derecho extranjero. Hoy por hoy ni se discute, porque claramente está reconocido que el matrimonio entre dos contrayentes, sean o no del mismo sexo. Entonces pasamos de no reconocerle ningún efecto a reconocerle plenos efectos al matrimonio. Cambia el orden público. Entonces el concepto de orden público, no hay un catálogo, y los principios que subyacen también cambian. Porque el principio de que el matrimonio para ser válido tiene que ser entre hombre y mujer, cambió, y ahora el principio es que matrimonio es toda unión entre dos personas. Se perciban como se perciban, no importa. Las cuestiones de género no causan ningún efecto. Entonces, el orden público, además, tiene un efecto negativo, que ya lo hemos explicado. ¿Cuánto me queda, Brandon? Si no me equivoco, vamos 1:10 más o menos. Ah, vamos bien. ¿El efecto negativo cuál es? Anular la aplicación del derecho extranjero. ¿Sí? El efecto que no queremos. Pero
también es cierto que en algunos casos debe darse, porque hay una violación de los principios esenciales de nuestra legislación. El efecto negativo está contrarrestado por el efecto positivo. ¿Cuál es el efecto positivo? Nuestro derecho viene y resuelve el tema. Entonces, uno lo anula, el otro lo resuelve. No podemos aplicar derecho extranjero porque viola los principios de nuestra legislación, aplicamos el derecho propio, ¿sí? Que sería el efecto positivo. Es un arma de doble filo, porque sigue siendo la forma de eludir la aplicación del derecho extranjero en aras del derecho propio. Es lo que hay. Luego tenemos el efecto atenuado del orden público. Y acá sí es importante que tomemos en cuenta dos casos de la Corte de Casación francesa, que son el caso Chemouni. ¿Quieren que se los deletree? ¿Qué hago? ¿Lo escribo en el chat? Sí, si lo escribe en el chat, aparece directamente acá. Tiene que apretar, escribirlo ahí y apretar Enter. Sí. Ahí está, ya apareció. Estos dos casos de la Corte de Casación francesa, en el caso Chemouni se trataba de un reclamo alimentario de una segunda esposa francesa, de un matrimonio que se había celebrado en Túnez, donde está admitido casarse varias veces, tener varias esposas. Obviamente el derecho francés no reconoce los matrimonios poligámicos. Entonces no se reconoció el vínculo matrimonial de la señora francesa con su marido, señor Chemouni, que era tunecino. ¿Pero qué se le reconoció? Se le reconocieron derechos alimentarios. Quiere decir que el orden público fue atenuada porque se consideró que había un derecho superior que era el derecho a alimentos. Esta mujer estaba reclamando en vínculo que era válido de acuerdo al estado de la celebración, pero que era válido de acuerdo al estado de la celebración de en Francia. En el caso de Madame Bedouche, exactamente lo mismo, es un reclamo alimentario, matrimonio poligámico. A la diversidad ideológica, vieron que ya hablamos de la diversidad ideológica, me salté a explicarles que puede haber diversidad ideológica sin que haya diversidad cultural. Y dentro de un mismo grupo, de un grupo religioso, por ejemplo, dentro de lo que es, no un grupo religioso, está mal denominado. Vamos a hablar de la gente que que sigue la religión musulmana. La interpretación que se hace del Corán es tan amplia y tan variada que distintos grupos no lo aplican de la misma manera. Los grupos más extremos, en este caso se trataba de los talibanes, todos recuerdan infamemente el tema talibán por la invasión en Afganistán y cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando dinamitaron dos estatuas de Buda gigantes que había, no quiero decirles ahora el estado mal porque se me acaba de ir de la cabeza, pero bueno, los talibanes eran un grupo muy extremo. Entonces, tienen una normativa, una interpretación del Corán, dentro de lo que es la Sharia, que es la ley que los rige, por el cual, cuando una persona cometiera un crimen, la familia de la víctima tiene la opción de pedir la muerte del asesino o recibir en dinero una compensación por la vida que se llama valor de la sangre. Es decir, no es que está recibiendo una indemnización producto del daño, no. Le perdonan la vida por un precio. Ese es el principio. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene a querer ejecutar, hace un juicio de exequatur para reconocer y ejecutar esa sentencia en Argentina? Para cobrar porque descubrió que hay bienes acá.
la sentencia es válida, de acuerdo a el juez que la dictó. Pero es absolutamente contraria a los principios más básicos del orden público argentino. No se va a reconocer. Pero si, en vez de ser Argentina, fuera otro estado donde también rige el culto musulmán, pero no se aplica la Sharia. Quiere decir que no hay diversidad cultural, son todos musulmanes religiosos, pero sí hay diversidad ideológica, porque lo que no se permite es pagar por una vida. ¿Estamos de acuerdo? Y después el caso del orden público reflejo, que menciona el doctor Hoff, que es en el caso del robo de obras de arte en Nigeria, es un caso muy especial y no es muy generalizado, donde un juez alemán consideró que obras de arte que se habían robado en Nigeria y que eran patrimonio cultural no podían ser vendidas en Alemania, habiéndose probado que en Nigeria estaba prohibido y era contrario al orden público la venta de ese tipo de obras, y aplica por solidaridad el orden público nigeriano y no permite que esas obras que estaban en el mercado francés se vendieran. Pero es un caso de reciprocidad, o sea, se supone que Francia esperaba que si en Nigeria aparecían obras francesas, tampoco se permitiera venderlas o se le diera validez a esos contratos que violaban el orden público internacional francés. ¿Se entendió esto? El tema del reflejo. Bien. Entonces, nos quedamos con que el orden público es territorial, excepcional, actual significando el momento de resolver, no importa lo que pasaba o lo que se interpretaba, lo que los tribunales decían al momento crítico del caso Zapata-Timerlaque. Sabemos que es la característica negativa de la consecuencia jurídica dentro de la estructura de la norma, y que de aparecer en la solución una violación que no pueda ser morigerada, adaptada a los principios inmanentes a nuestra legislación, va a descartar la aplicación del derecho extranjero. Bueno, hasta acá la explicación. Ahora, si algunos quieren hacer alguna pregunta, la podrán hacer a través del chat y vamos a ver que tengan que ver con el tema de hoy, ¿sí? Y, no sé, lo que me quieran decir. Kevin, Brandon lo va a, ya te cambié el nombre, me lo va a transmitir. Por ahora están preguntando de modalidad de examen. Sí, la modalidad del examen se las vamos a informar. Nosotros tuvimos una capacitación en el día de ayer y estoy pensando. Así que como tengo hasta el lunes, porque la doctora Arias nos dio hasta el lunes, a pedido de la doctora Brusa, entre el viernes y el lunes les voy a decir. Tengo casi resuelto cómo lo vamos a tomar, pero todavía no les puedo decir. Ahora hablan de los fallos que pueden llegar a entrar. No, a ver, acá sí. De la materia en general, ¿qué quiere hablar de la materia en general? Esa es Lorena. Vani Elizondo preguntó qué fallos van a entrar en lo que es la primera parte, así que es medio general. No sé si esa la quiere aclarar. Sí, lo puedo aclarar. Con respecto a los fallos que van entrando, son, dentro de lo que son los resúmenes que han hecho los profesores, van a ver que hay fallos que están meramente mencionados y hay fallos que están explicados. A los efectos de evitar confusiones, yo antes del parcial voy a subir una lista de los fallos que son de lectura obligatoria y los fallos que se citan. Pero cuando se cita un fallo, mínimamente, y esta es una aclaración que me pidió el doctor Núñez que les haga, citan un fallo, pero tienen que decir a qué se refiere, o mínimamente respecto de
Por ejemplo, los fallos de la Cámara de Bahía Blanca, Lojo Fabeiro de Lariño, Yarza Vidaori y Telenti González establecen que las legítimas son de orden público. No vamos a pedirles los hechos de cada uno de esos casos, pero sí que son fallos en los cuales se resolvió que las legítimas son de orden público internacional. Bien, en cambio, si hablamos del caso de la viuda maltesa, el caso Ponaucanamade con Adimatoupol o Grimaldi para cuestión previa, el caso Forgo para reenvío, esos casos, Sastre con Bibilone, Comte contra Ibarra, Berensen en lo referido a la cuestión de la jurisdicción en acciones matrimoniales, esos casos hay que saberlos. De hecho, yo la mayoría los subí a la página, ¿sí? Y voy a tratar de seguir subiéndoles los que son obligatorios. El caso de la viuda maltesa es lo que está en el libro, porque es un caso muy antiguo. Lo mismo el caso Forgo, con lo que está en el libro del Dr. Hoff, alcanza. El que quiera leer un poquito más, en cada uno de estos puntos, en el libro del Dr. Goldschmidt, lo encuentra. Los casos históricos, ¿sí? Caso testamento hológrafo del holandés. Todos esos fallos hay que saberlos desarrollar. Los casos que meramente se citan, hay que saber a qué se refieren. Repito el ejemplo, Lojo Fabeiro de Lariño, Yarza Vidaori y Telenti González, se refieren a que las legítimas son de orden público internacional, que no es lo que opina toda la doctrina. Sí. Ahí me activé el audio. Daniela Chamorro, si no me equivoco, sí, está preguntando, ¿efecto negativo y positivo se complementan? Sí. Perdón. Claro. Son las dos caras de la moneda. Aparece el efecto negativo que descarta la aplicación del derecho extranjero y el positivo que aplica el propio. Sí, y ahora habla de, ¿tendría 3 efectos, positivo, negativo y atenuado? Exactamente. El atenuado sería aquel en el cual, si bien consideramos que hay una violación del orden público, esta violación la paramos un poquito porque le estamos reconociendo derechos alimentarios. Porque consideramos que el bien jurídicamente protegido, que esta persona no quede sin ninguna asistencia económica, es más importante. El orden público interno puede ser descartado, no así el orden público internacional. Exacto, correcto. ¿Hay fallos que no estén en Hoff ni Goldschmidt? No, están mencionados, si no están en el libro del Dr. Goldschmidt, porque son posteriores, están en el libro del Dr. Hoff. Genial. La idea de OP internacional podría ser asimilada al ius gentium para entender a qué se refiere concretamente. ¿Quién hizo esa pregunta que a mí se me borró acá? Micaela Poli. Micaela, si vos lo que estás preguntando es si el orden público internacional sería un equivalente de ius cogens en derecho internacional público, sí, sería un equivalente. Es ese núcleo duro que no va a ser dejado de lado por nada. Ius cogens, en derecho internacional público. ¿Es esa la pregunta? Sí, bien. Gracias, hijo. Después, la siguiente pregunta es, ya le digo, para una sentencia dictada en el extranjero, ¿pueda ejecutarse en otro país? ¿La misma no debe ser contraria al orden público internacional únicamente? En caso de ser contraria al orden público interno, ¿podría ejecutarse igual? Sí, sí. Cuando en el juicio de exequatur, si la sentencia fue dictada de acuerdo a todos los requisitos del artículo 517 del CEP, de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y consiguientes, que son los que regulan el juicio de exequatur, y de acuerdo a la ley del Estado donde se dictó, el juez era competente de acuerdo a sus propias normas y a las normas propias, porque rige la teoría de la bilateralización de la norma de jurisdicción, y era válida y no es contraria al orden público internacional argentino, aunque si sea contraria a una norma de orden público interno se va a reconocer. Sí. Hoff habla de efecto reflejo, además. ¿Lo podría explicar? Sí, ya lo expliqué. El tema del robo de las obras de arte de Nigeria. Es un caso de solidaridad, donde un juez aplica orden público extranjero esperando reciprocidad o su aplicación práctica, que es la retorsión. Lo expliqué hace 5 minutos.
Genial. A ver si hay otra más. Después están preguntando sobre la materia en general, hasta qué punto llega la primera parte, y es por ese lado algunas preguntas hay. De la materia, Lorena, ¿qué quieres saber de la materia y les preocupa a todos? ¿Hasta qué parte entra del programa en el primer parcial? Bien, en el primer parcial entra todo lo que es parte general, jurisdicción, aplicación y prueba del derecho extranjero, exequatur, y todo lo que es historia, metodología, introducción, estructura de la norma, calificaciones, orden público, fraude a la ley, puntos de conexión, clasificación de los puntos de conexión, que voy a tratar de hacerles un PowerPoint sobre eso. ¿Me estoy olvidando de algún tema? Pregúntenme en particular. Reenvío, sí. Y ahora preguntan, el doctor Hoff habla en su libro a la hora de los efectos del orden público del efecto... Ah, no, perdón, esa ya la habíamos hecho. El reflejo ya lo expliqué, presten atención, please. Igual estaba leyendo la misma yo, así que fue Sí, error. cuestión previa, claro que entra. Todo lo que está subido al aula virtual, exactamente, todos los puntos, bien Jerónimo, todos los puntos que están figurando en la página entran todos, y los fallos que están también. ¿La norma de policía sería en caso de norma directa o en que se diferencian? ¿O Es en qué una se norma directa, descartan completamente la estructura de la norma indirecta, directamente aplicamos derecho propio. No. Zoom de todos los temas, no. O sea, no vamos a tener la posibilidad. Fíjense que si ustedes leen los papers que prepararon los profesores, más los cuadros, más los audios, que yo estoy alentando a que todos los foros se respondan por audio, que entiendo que los audios les sirven más que las respuestas por escrito, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, la doctora Flachina va a responder por audio. El doctor Acosta está trabajando directamente en filmaciones, ¿sí? Videos que están subidos a YouTube, todavía no están subidos, algunos los tengo que subir yo. Zoom no vamos a tener de todos los temas. O sea, es imposible porque la realidad es que recién tuvimos capacitación y acceso a a un espacio de Zoom donde se admitiera la cantidad de personas que somos y la duración cuando la facultad adquiere una cuenta. Así que van a tener que leer los papers, lean el libro del Dr. Hoff, es muy sencillo. Y para el único tema que realmente deberían recurrir a Goldschmidt, que es estructura de la norma, hay un resumen hecho por mí, un PowerPoint y los audios que lo explican, más la clase de hoy donde tratamos de hablar de la estructura de la norma indirecta. O sea que ese es el único tema que no está puntualmente tratado en el libro del doctor Hoff. Después el resto de los temas están tratados, y la verdad que están tratados en forma muy sencilla. Igual vamos a tratar de dar más clases a partir de esta experiencia de hoy, que yo entiendo que ha sido positiva. Obviamente la devolución es de ustedes, si esto les sirve o no les sirve, pero lo que me reclamaban, lo que me dijo Gonzalo del centro, me llamó, y Adriana, y Maika, hasta Maika me llamó, es que lo que ustedes necesitaban es ver una cara, alguien que les explicara cómo funcionaba la materia, cómo se usa la terminología, cómo se entienden los fallos. Y la idea de esta clase fue esa, de acercar un poquito el derecho internacional privado para que ustedes entiendan las reglas, las pautas, cómo debemos interpretar. No podemos darles todo, chicos. Estamos como en un andador, recién nos están dando capacitaciones ahora, o sea, voy a tratar de que se dé lo mayor posible. A lo mejor clases más cortitas, a lo mejor videos, pero todo por Zoom no va a poder ser. La última pregunta que llegó es,
si hay algo en la versión nueva unificada de Hoff que no esté en los tomos separados anteriores. Sí, no está el último libro, el de Hammurabi, por eso es lo que lo estamos recomendando, más allá que sí, hicimos, porque sabemos que le vendieron a todos los 3 tomos, ya sabiendo que está el de Hammurabi, el de Hammurabi ya va por la segunda edición. Es bastante más extensivo el tratamiento del Código Civil y Comercial. Porque cuando el doctor sacó los primeros 3 tomos, fue en el interín entre que salió el Código Civil y Comercial, entonces en algunos temas es como que quedó agregado la nueva legislación. En el de Hammurabi está más analizada y se hace más hincapié en el Código Civil y Comercial. Si tienen los 3 tomos, estudien de ahí, no va a haber problema porque está mencionado el artículo y cómo está en el Código Civil y Comercial, así que lo único que tienen que hacer es ir al Código Civil y Comercial y leer. Preguntan qué parte de arbitraje entra. Lo que haya subido la doctora Aragonese, parte general. La doctora Aragonese subió todas las guías de todo lo que entra de arbitraje. Entren al punto arbitraje, jurisdicción. Y la última, ya igual estamos... A ver, acá dice, ¿dónde se va a subir este video? No sé, a mí me preguntaron si da aviso para grabarla y yo dije que sí. O sea que tendrían que hablar con los chicos del set. ¿Qué más? La última que estaba preguntando también del tema de los libros es si se va a tomar ese tema del nuevo libro de Hoff, que no está en los anteriores, y si hay alguna forma de obtenerlo. No, es que no hay un tema nuevo. Los temas son exactamente los mismos. El tema es que en el libro nuevo está más orientada a algunas cuestiones relativas a la legislación vigente, se hace más hincapié en el Código Civil y Comercial y no tanto en el Código de Vélez. Pero los temas son exactamente los mismos. O sea que, ¿ustedes cómo lo subsanan? Cuando el doctor dice, el Código Civil y Comercial lo resuelve de tal manera, y lo explica brevemente, ustedes van y leen el código. Eso es algo que les tengo que decir, chicos. El artículo 56 del Tratado de Montevideo del 40 establece la norma general sobre jurisdicciones en acciones personales patrimoniales. Lo tenemos que saber perfecto. Yo siempre digo, estudienlo de memoria, y entonces, no, dice que estudien de memoria. No, a ver, cuando lo quieren explicar, lo explican mal, porque tiene 3 incisos, ¿sí? Que son los que son objeto de tratamiento Sartre con Biblioni, que no les sale decir que en acciones personales patrimoniales será competente el juez a cuya ley está sometido el acto jurídico en materia de juicio. ¿Sí? Que significa que hay paralelismo entre jurisdicción y ley aplicable. Es decir, que se aplica la ley del juez a cuya son competentes los jueces cuya ley resuelve el caso, para ponerlo de una forma sencilla. Hay que aprendérselo de memoria, hay que leer los tratados, chicos, hay que leer el Código Civil. Lo del 56 no quedó claro, ¿no? ¿Lo digo de vuelta? A ver qué responde. Bien. El artículo 56 establece, esto es jurisdicción, en acciones personales patrimoniales. 56 del Tratado del 40, pero es igual en el del 89. Será competente el juez a cuya ley esté sometido el acto jurídico materia de juicio. Es decir, que son competentes los jueces cuya ley es aplicable. Inciso 2, serán competentes los jueces del domicilio del demandado. Inciso 3, prórroga patrimonial sometida a ciertas condiciones como que sea posterior al litigio, que cuente con el consentimiento del demandado expresado en forma positiva y no ficta. Esto hay que saberlo así, porque cuando lo explican mal. Entonces, yo les pido, por favor, que cuando les mencionamos una norma, ¿sí? 2600, artículo 12 para fraude, vayan y lo lean.
Vayan y lo lean. Lean la norma. Cuando sean abogados van a tener que trabajar con los textos, van a agarrar el Código Civil y lo van a leer. Tienen que saber interpretar normas. ¿Estamos de acuerdo? Positiva, ¿qué significa positiva? Muy buena pregunta. Positiva significa que debe ser expresada en forma concreta, no con que yo no conteste la demanda, ¿sí? Es que yo contesto la demanda y no pongo la incompetencia, ¿sí? Eso es. Escrita no sería, sí, porque la forma es escrita, pero en realidad es que sea en forma efectiva, no ficta, que sería cuando no contesto nada. Bueno, ya estamos. Sí, parece que nada más. Y estamos en tiempo, 6:04. Así que si quiere hacer Bueno, un cierre, si no, muchas gracias, Brandon, ha sido de muchísima utilidad nada. y bueno, espero verlos prontito, vamos a armar otro Zoom si es que les gustó y les sirve. Gustar no sé, porque privado es una materia muy especial, yo la adoro, pero van a ver que al final le toman cariño, pero lo importante es que les haya servido. Genial. Bueno, Sí. buenas tardes, chicos.